Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Espero estén teniendo una excelente tarde. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema, que es la Guerra del Pacífico. En esta oportunidad vamos a ver lo que es o de lo que fue la campaña de Lima, que va a abarcar desde 1880 hasta 1881. Hay que señalar que la campaña de Lima es la fase de las campañas terrestres de la Guerra del Pacífico, que va a comprender básicamente los hechos ocurridos entre septiembre de 1880 y enero de 1881, eh, concluyendo con la ocupación del ejército de Lima. Entonces, de alguna u otra forma podemos concluir eso. Entonces, debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿De qué trata la campaña de Lima? Debemos iniciar señalando que la campaña de Lima básicamente es la heroica defensa de la capital del Perú por parte de las milicias urbanas, es decir, la población civil, las cuales se encontraban pues mal preparadas, mal armadas y en inferioridad numérica ante las fuerzas invasoras, es decir, de las fuerzas chilenas. Y aquí hay que señalar que va a destacar el inadecuado plan de defensa de Pierola al colocar dos líneas defensivas en San Juan y Miraflores, que vamos a hacer justamente lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el Callao va a permanecer en ese contexto bloqueado casi todo el año de 1880, donde la defensa de Lima solamente se va a organizar en dos líneas, de San Juan y Miraflores. Entonces debemos tener en cuenta que luego de las batallas del Alto Alianza y de Arica, ocurrida el 26 de mayo y el 7 de junio de 1880, respectivamente, los gobiernos de Bolivia, Chile y Perú van a iniciar pues conversaciones, ¿no? Para poder finalizar la guerra en el puerto de Arica. Además, desde este puerto, la expedición de Patricio Lich, con el objetivo pues, de destruir las haciendas azucareras, que apostaban de alguna u otra forma el financiamiento al Perú y exigir contribuciones a la guerra a los hacendados peruanos, ¿no? Se va a crear, por ejemplo, como lo señalaba la clase anterior, la intervención estadounidense a través del secretario de Estado Williams Evans, quien va a promover las conferencias de Arica en el fin pues, de detener el conflicto, ya que durante los cañoneos efectuados por la Armada chilena a la costa peruana, habían sido afectadas involuntariamente propiedades de europeos y estadounidenses. Pero como sabrán ustedes y como los he mencionado en la clase pasada, no, esta intermediación no va a llegar justamente a buen puerto debido pues a que los chiles exigían una gran suma y una gran cantidad de dinero y además de que nosotros perdamos pues nuestro territorio. Entonces, de alguna u otra forma, esto va a provocar que nosotros, el gobierno en aquella etapa, justamente podamos iniciar de alguna u otra forma. Pero hay que tener en cuenta que la campaña de Lima va a iniciar justamente con el famoso desembarco en Pisco. Ya hay que tener en cuenta que inicia justamente desde aquí. Nosotros podemos ver justamente lo que viene a ser la línea donde va a llegar y cómo se llega hasta Lima. Si bien es cierto, el 20 de noviembre de 1880 llegó a Pisco, proveniente pues desde Arica, al mando del general José Antonio Villagrán Carreras de la primera división del ejército chileno de 8.800 hombres, que estaban embarcados básicamente en 15 transportes y las corbetas Chabuco y Higgins, la división va a ser reforzada, ¿no? Con 3.500 soldados que van a llegar el 2 de diciembre en la corbeta Atbau y la cañonera Magallanes, al mando del coronel Francisco de Gana. Ahora, hay que señalar que en oposición a la opinión del coronel peruano Andrés Avelino Cázares, que el desembarco pues se realizaría por el sur, el mandatario de facto, Nicolás de Piérola, dispuso sus tropas entre Ancón y Barranca, al norte de Lima. Y al sur, en la ciudad de Pisco, dejó pues una fuerza de 3.000 soldados al mando del coronel Anselmo Zamudio, el cual al ver la superioridad numérica se retiró.
Ahora, hay que señalar que con el fin de encontrar el terreno despejado al llegar a Chilca, ¿no? Vamos a ver que justamente, ahí está aquí Chilca, vamos a ver que el general Baquedano va a dar la orden al general Villagrán de que se encontrara en Pisco, de dirigirse pues por la ruta terrestre con su caballería y sus baterías de montaña. De alguna u otra forma, entonces van a llegarse pues justamente algunos encuentros. Los primeros encuentros van a ser justamente, van a llegar con estos, justamente con estos desenlaces, y de alguna u otra forma van a empezar a desenvolverse lo que se conoce como la campaña de Lima. Entonces, la primera batalla importante que hay que resaltar de este hecho justamente es la batalla de San Juan, o la batalla también conocida como la batalla de San Juan Chorrillos, ¿no? Que va a darse a cabo el 13 de enero de 1881. Hay que señalar que la batalla de San Juan o batalla de San Juan y Chorrillos, según los historiadores, se va a encuadrar dentro de la Guerra del Pacífico, ¿no? Como ya bien lo sabemos. Tras el triunfo en el Alto de la Alianza y Arica, Chile se propuso justamente la estocada final mediante la campaña de Lima, ¿no? Entonces, pese a las especulaciones peruanas que estaban pues orientadas al ataque sería por Ancón, es decir, por el norte, el enemigo decidió atacar por el sur de Lima. Cabe mencionar que el sur del país ya había sido dominado, ¿no? Pese a las intervenciones de Estados Unidos para frenar el conflicto el 19 de noviembre de 1880, una parte del ejército chileno compuesto por 13.000 soldados al mando de Villagrán va a invadir Pisco, mientras que la otra parte, con 26.000 soldados, va a desembarcar en las playas de Lurín. Entonces, de alguna u otra forma, se va a iniciar a las 4 de la mañana del 13 de enero. Se inicia justamente la batalla con la primera división de Patricio Lich, enfrentándose justamente con el cuerpo con el primer cuerpo del ejército del coronel Miguel Iglesias en Villa, ¿no? Ahora, la segunda división va a ser de Sotomayor, que se va a demorar en entrar al combate. En ese contexto, Baquedano va a ordenar lo que viene a ser a la reserva pues, del coronel Martínez, que refuerza la primera división que era sobrepasada por las tropas de Iglesias. Ahora, la reserva chilena va a lograr aislar a las unidades del capitán Iglesias, ¿no? Y va de alguna u otra forma, pues, va a hacer que retroceda. Ahora, la división de Sotomayor entra en acción atacando primero en Villa, para luego virar y dirigirse a la posición de San Juan, que estaba defendida en el cuarto cuerpo del ejército coronel Cáceres, ¿no? Ahora, el general Silva envía justamente a las tropas del tercer cuerpo del ejército de Dávila a reforzar a Cáceres. Entre tanto, hay que señalar que la tercera división chilena del coronel Pedro Lagos inicia justamente el ataque sobre el flanco izquierdo del tercero y cuarto cuerpo de Dávila y Cáceres. Las tropas de Sotomayor van a desalojar a Cáceres de sus posiciones en el Cerro de San Juan, separando las líneas peruanas en un segundo punto. Entonces, de alguna u otra forma, luego pues de las acciones de San Juan, la parte de la segunda brigada de la primera división, que estaba compuesta justamente por los regimientos de la cuarta de la línea en Chabuco, más la artillería, de alguna u otra forma van a hacer retroceder. Hay que señalar que justamente esa fecha, el 13 de enero de 1881, es el ejército chileno se va a lanzar al ataque, comandados por Lagos, Sotomayor, Lich, sobre la defensa peruana de Miguel Iglesias, Andrés Cáceres y Pastor Dávila, ¿no? Como lo señalaba anteriormente. Del enfrentamiento salió victorioso la escuadra chilena, quienes avanzaron pues hacia Chorrillos y Barranco y quemaron haciendas, saquearon, violaron y asesinaron a los habitantes, que hay que señalar que fue gente inocente, que nada tenía que ver en el conflicto. Después de arrasar con Chorrillos y Barrancos, se entregaron a las más desenfrenada borrachera, colocándose en la situación vulnerable ante una posible o un posible ataque por sorpresa a los peruanos, hecho que no fue aprovechado por Nicolás de Piérola.
a pesar de que Andrés Avelino Cáceres y Canévaro lo instaron a tomar por asalto el campamento chileno. Pero Nicolás de Piérola dijo no. ¿Debido a qué? Debido pues al armisticio que Nicolás de Piérola había firmado con los chilenos. Posteriormente, una vez caído, pues justamente lo que viene a ser la batalla de San Juan va a darse a proceder el 15 de enero de 1881, la batalla de Miraflores. Finalizada la batalla de San Juan y vencido el ejército peruano, ambos bandos se disponían a iniciar una tregua y a la vez que movilizaban sus ejércitos, ya que antes de la medianoche del 15 de enero se va a iniciar un combate dentro del distrito de Miraflores. Ahora, aquí hay que mencionar que la situación de Chile frente al Perú era una sólida superioridad debido a la cantidad de ejércitos que tenía y debido también a que el Perú no contaba pues con los armamentos necesarios para poder defenderse. Entonces, la línea de defensa peruana que va a participar en la batalla estaba pues compuesta por la población civil de la ciudad de Lima, unidos a los batallones que habían combatido en San Juan. Entonces, aproximadamente va a darse pues en ese contexto este combate. Entonces, debemos calcular que Chile contaba un aproximado con 11.000 efectivos aproximadamente, ¿no? Más los buques Blanco Encalada, el Huáscar y el Cochrane, mientras que el Perú estaba compuesto por apenas 3.000 soldados y el resto, entre 6.000 y 8.000, conformaban parte de la reserva. De esa forma se van a construir lo que viene a ser zanjas de 7 metros de ancho por 2,5 de profundidad aproximadamente, ¿no? De alguna u otra forma, en dirección al enemigo con una distancia entre cada uno de 1.000 metros, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, se va a iniciar el juego debido a que solo fue posible eliminar la primera zanja para el ejército invasor, ya que prácticamente sin municiones debieron abandonar el combate. Aún así, las tropas peruanas se disiparon, liberando el paso pues a Chile, que no tardó en quemar la ciudad de Miraflores, fusilar soldados y eliminar toda posibilidad de defensa que dificultase justamente la entrada a la capital peruana. El coronel Andrés Avelino Cáceres fue herido en una pierna y va a trasladarse justamente a la sierra, ¿no? Ahora, la colonia italiana en Lima tuvo una importante participación debido a que los embajadores decidieron mantener su neutralidad en relación con el conflicto. Aún así, italianos lucharon pues en la ciudad al lado de los peruanos, pereciendo muchos de ellos justamente en esta batalla. Entonces, de alguna u otra forma, recibimos el apoyo de las personas de la comuna italiana en defensa de Lima. Ahora, las naves peruanas instaladas para defender el puesto del Callao, Unión y Atahualpa fueron hundidas por los mismos soldados, ¿no? Y es así que el 17 de enero de 1881, las tropas chilenas, bajo el liderazgo del general Manuel Baquedano, ocuparon la ciudad de Lima. Y justamente vamos a hablar de este punto que se va a llevar a cabo el 17 de enero de 1881, que es la ocupación de Lima. Entonces, el 17 de enero de ese año, ¿no? Cerca de las 5 de la tarde, entran a Lima, pues, las primeras tropas chilenas, dirigidas por el comandante de la segunda división, el coronel Emilio Sotomayor. Los regimientos Buin, la primera línea, y los zapadores, el batallón Bulmes, los regimientos de la caballería, granaderos y cazadores a caballo, y una brigada de artillería, ¿no? Buin se va a dirigir pues hacia la penitenciaría, el Zapadores hacia el cuartel de la Guardia Peruana y Bulnes hacia el Palacio de Pizarro. Al día siguiente, la primera división de Lynch se va a dirigir pues hacia el puerto del Callao. El 10 de marzo de 1881,
la tropa chilena empieza a ocupar los recintos culturales como el Colegio San Carlos, la Escuela de Minas, la Escuela de Medicina, el Museo Raimondi, la Biblioteca Nacional de Lima, que poseía, hay que señalar, una cifra estimada de unos 35.000 a 50.000 volúmenes de historia que se perdieron. También se tomó la Universidad Mayor de San Marcos, lugares de los cuales se van a incautar objetos y bienes científicos culturales tales como instrumentos, herramientas, mobiliario y libros, con el fin justamente de poder llevados pues a Chile y en vía marítima, ¿no? Ahora, a este último arribaron en dos envíos de la Intendencia General del Ejército, un total de 103 grandes cajones, ¿no? Y otros 80 bultos que fueron hechos llegar a la Universidad de Chile, siendo recibidos y catalogados por Ignacio de Mico y Diego Barros Arana en agosto de 1881. Se va a publicar el inventario realizado bajo el título Lista de libros traídos de Perú en el diario oficial. Ante la ocupación de Lima, el gobierno peruano se va a trasladar al sur, siendo el presidente Lizardo Mondero, ¿no? Mientras Andrés Avelino Cáceres se encontraba organizando la campaña de la Breña, Iglesias buscaba el apoyo de las provincias del norte y va a crear un gobierno, siendo Iglesias el presidente quienes inician pues conversaciones con Chile, incluyendo sesiones territoriales. Las actitudes de Iglesias fueron reprobadas por Montero y Cáceres, por lo que Cáceres parte hacia el norte con el fin de deponer el gobierno de Iglesias. Entonces Lima va a permanecer ocupada desde el 23 de octubre de 1884, cuando una vez firmado el Tratado de Ancón, las tropas chilenas se van a retirar de la capital peruana, dejándolo en manos del gobierno de Miguel Iglesias. A hechos posteriores se va a dar la huida de Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola, al ver la pérdida de la capital, huye por el valle de Chillón, atravesando la cordillera y llegando a Huancayo, para luego dirigirse a Ayacucho, ¿no? Y convocar un congreso y renunciar al mando supremo. Luego también se va a dar el viaje al extranjero de Piérola. Increíble, pero cierto, ¿no? Nicolás de Piérola, en el colmo de su cobardía, llega a Lima y luego de envistarse con Patricio Lich, jefe de la ocupación de Lima, terminará su participación en la guerra viajando al extranjero con su pasaporte chileno. Luego se va a dar el famoso gobierno de la Magdalena, donde se va a dar a cabo en febrero de 1881, donde una junta de notables nombró pues presidente a Francisco García Calderón, denominándose su régimen como el gobierno de la Magdalena, ¿no? Fue presionado por los chilenos para firmar justamente la paz, cediendo territorios. Al negarse, fue deportado. Entonces, de alguna u otra forma, vamos a ver cómo termina justamente esta campaña, la ocupación, la campaña de Lima. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.